¿Te imaginas el valor que se necesita para desobedecer una orden directa en plena guerra, sabiendo que tu vida está en juego? Esta es la historia real de un soldado afroamericano que, en un momento crucial de la Segunda Guerra Mundial, tomó una decisión que no solo salvó vidas inocentes, sino que cambió para siempre la forma en que el ejército estadounidense veía el honor y la justicia. Su nombre era Marcus Washington, y lo que hizo en una pequeña aldea francesa en 1944 demostró que el verdadero heroísmo no viene del color de la piel, sino del color del alma. Era octubre de 1944, cuando el sargento Marcus Washington recibió la orden que cambiaría su vida para siempre. Las tropas aliadas avanzaban por territorio francés, liberando aldea tras aldea del control nazi, pero la guerra había cobrado un precio terrible en ambos bandos. Marcus, un hombre de 26 años nacido en Alabama, había demostrado ser uno de los soldados más valientes de su regimiento, a pesar de enfrentar la discriminación constante por ser afroamericano. Esa mañana gris, mientras la niebla cubría los campos franceses como un manto de incertidumbre, el coronel Patterson lo llamó a su tienda de campaña con una expresión que Marcus conocía bien. La mirada de un hombre que estaba a punto de ordenar algo que no le gustaba. El coronel Patterson era un hombre duro, curtido por 3 años de guerra en Europa, pero Marcus había notado algo diferente en él durante las últimas semanas. La presión de los altos mandos por acelerar el avance había comenzado a hacer mella en su juicio, y las órdenes que llegaban desde el cuartel general se volvían cada vez más cuestionables. Cuando Marcus entró en la tienda, encontró al coronel estudiando un mapa de la región, sus dedos temblorosos trazando líneas sobre el papel amarillento. Sin levantar la vista, Patterson le habló con una voz que sonaba cansada y distante, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le pesaran más que su propio equipaje militar. La aldea de Saint-Pierre-du-Mont se extendía ante ellos como una postal de la Francia rural, con sus casas de piedra y tejados rojos que contrastaban bellamente con el verde intenso de los campos circundantes. Marcus había estado observando el pueblo durante horas desde su posición en la colina, y algo no encajaba con los informes de inteligencia que habían recibido. Según los documentos oficiales, Saint-Pierre-du-Mont era un bastión de la resistencia nazi, repleto de colaboradores franceses que proporcionaban información vital al enemigo. Sin embargo, lo que Marcus veía a través de sus prismáticos era muy diferente. Ancianos caminando lentamente por las calles empedradas, mujeres tendiendo ropa al sol de la tarde, niños jugando en la plaza del pueblo con la despreocupación propia de la infancia, incluso en tiempos de guerra. El coronel Patterson finalmente levantó la vista del mapa y miró directamente a Marcus, sus ojos grises reflejando una mezcla de determinación y algo que parecía ser remordimiento. La orden era simple pero devastadora. Marcus debía liderar un ataque preventivo contra Saint-Pierre-du-Mont antes del amanecer del día siguiente. La misión era eliminar cualquier resistencia potencial y asegurar que no quedaran elementos hostiles que pudieran amenazar el avance de las tropas principales. Patterson explicó que la información de inteligencia era irrefutable y que no podían permitirse el lujo de la compasión en una guerra que ya había costado tantas vidas estadounidenses. Marcus escuchó cada palabra con creciente inquietud, sabiendo que algo en toda esa situación no tenía sentido. Esa noche, mientras el resto del campamento dormía, Marcus no pudo cerrar los ojos. Se quedó despierto en su saco de dormir, mirando las estrellas que brillaban sobre el cielo francés, pensando en su infancia en Alabama y en las lecciones que su abuela le había enseñado sobre distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Ella siempre le decía que un hombre verdadero no se mide por su capacidad de seguir órdenes, sino por su valentía para desobedecerlas cuando van en contra de su conciencia. Marcus recordó las historias que su abuela le contaba sobre sus antepasados esclavos, hombres y mujeres que habían encontrado formas silenciosas pero poderosas de resistir la injusticia, incluso cuando el precio de esa resistencia era extremadamente alto. Mientras las horas pasaban lentamente hacia el amanecer, Marcus tomó una decisión que sabía que podría costarle la vida, pero que era la única que le permitiría vivir consigo mismo. En lugar de preparar a sus hombres para el ataque, decidió caminar solo hacia Saint-Pierre-du-Mont, bajo el manto de la oscuridad previa al alba. Su plan era simple pero arriesgado. Quería ver con sus propios ojos lo que realmente estaba sucediendo en ese pueblo antes de tomar cualquier acción irreversible. Si encontraba evidencia real de actividad nazi, cumpliría con la misión asignada. Pero si sus sospechas eran correctas y el pueblo era realmente inocente, encontraría una manera de proteger a esos civiles,
sin importar las consecuencias que eso pudiera traer para su carrera militar o incluso para su vida. La caminata hasta Saint-Pierre-du-Mont fue una de las más largas de la vida de Marcus, no por la distancia, sino por el peso de la decisión que llevaba sobre sus hombros. Con cada paso que daba por los senderos rurales franceses, se daba cuenta de que no había vuelta atrás. Era un soldado afroamericano, desafiando órdenes directas en una época en la que su propia humanidad era cuestionada por muchos de sus compatriotas blancos. Sabía que si era descubierto, no solo enfrentaría una corte marcial, sino que probablemente sería utilizado como ejemplo de por qué los soldados negros no podían ser confiables en situaciones de combate. Pero también sabía que algunas batallas van más allá de la guerra, y que esta era una de ellas. Cuando Marcus llegó a las afueras de Saint-Pierre-du-Mont, el pueblo dormía en una paz que contrastaba dramáticamente con la violencia que se suponía que debía desatar sobre él en pocas horas. Las casas parecían haber sido tocadas por la guerra de maneras sutiles pero evidentes, ventanas tapiadas con maderas, jardines convertidos en pequeños huertos de supervivencia, y esa atmósfera silenciosa que caracteriza a las comunidades que han aprendido a vivir con miedo. Marcus se movió cuidadosamente por las calles vacías, utilizando todas las habilidades de reconocimiento que había aprendido durante sus años de servicio, buscando cualquier señal de presencia militar alemana o de actividad de colaboracionistas franceses. Lo que encontró lo conmovió profundamente y confirmó sus peores temores sobre la misión que se le había asignado. En lugar de un bastión nazi, Saint-Pierre-du-Mont era claramente un refugio para civiles desplazados, muchos de ellos judíos que habían logrado escapar de las deportaciones masivas que estaban ocurriendo en otras partes de Francia ocupada. Marcus vio familias enteras durmiendo en graneros convertidos en refugios improvisados, ancianos que cuidaban de niños que obviamente no eran sus propios nietos, y mujeres que mantenían pequeños huertos comunitarios para alimentar a una población que claramente estaba pasando hambre, pero que había encontrado en este pueblo remoto un oasis de seguridad en medio del horror de la guerra. El descubrimiento más impactante llegó cuando Marcus encontró una pequeña escuela que había sido convertida en un hospital clandestino. A través de una ventana parcialmente cubierta, pudo ver a una mujer mayor, probablemente una enfermera retirada, curando las heridas de lo que parecían ser soldados heridos de ambos bandos. Algunos uniformes aliados, otros alemanes, todos recibiendo el mismo cuidado compasivo. En ese momento, Marcus comprendió que Saint-Pierre-du-Mont no era solo un pueblo inocente, sino un símbolo de todo lo que la humanidad podía ser incluso en los momentos más oscuros de la historia. Destruir este lugar no sería solo un crimen de guerra, sino un ataque contra la esperanza misma. Con el corazón lleno de determinación, pero también de terror por lo que estaba a punto de hacer, Marcus regresó rápidamente al campamento. Sabía que tenía muy poco tiempo antes de que el coronel Patterson esperara el informe sobre el ataque exitoso a Saint-Pierre-du-Mont. Al llegar, despertó silenciosamente a los 3 soldados de mayor confianza en su pelotón. Jimmy Rodríguez, un mexicano-americano de Texas que había demostrado repetidamente su valor y su integridad. Robert Chen, un estadounidense de origen chino cuya familia había sido internada en campos de concentración en California, pero que aún así había elegido servir a su país. Y Tomasz Kowalski, un inmigrante polaco que había perdido a toda su familia en el Holocausto y que luchaba con una ferocidad, nacida del dolor personal. Marcus les contó todo lo que había descubierto en Saint-Pierre-du-Mont, compartiendo cada detalle de lo que había visto y explicando por qué creía que la orden de atacar el pueblo era no solo moralmente incorrecta, sino estratégicamente contraproducente. Les habló sobre las familias refugiadas, sobre el hospital clandestino, sobre los ancianos y los niños que morirían si seguían adelante con la misión asignada. También fue brutalmente honesto sobre las consecuencias que todos enfrentarían si decidían desobedecer las órdenes directas. Corte marcial, posible ejecución por traición en tiempo de guerra, y la certeza de que sus familias en Estados Unidos serían informadas de que habían muerto como traidores en lugar de como héroes. La reacción de sus compañeros fue todo lo que Marcus había esperado y más. Jimmy Rodríguez fue el primero en hablar, diciendo que había venido a Europa para luchar contra el fascismo, no para convertirse en fascista él mismo. Robert Chen añadió que si iban a morir en esta guerra, al menos morirían sabiendo que habían hecho lo correcto, algo que sus familias podrían entender incluso si el gobierno estadounidense nunca lo hiciera. Tomasz Kowalski, con lágrimas en los ojos, dijo que había perdido demasiada familia por la intolerancia como para permitir que más inocentes murieran por su propia mano,
incluso si eso significaba enfrentar las consecuencias más graves imaginables. Juntos, los 4 soldados elaboraron un plan que era tan audaz como desesperado. En lugar de atacar Saint-Pierre-du-Mont, ayudarían a evacuar a los refugiados más vulnerables hacia territorio más seguro, utilizando sus conocimientos del terreno y sus recursos militares para facilitar una evacuación que salvaría vidas en lugar de destruirlas. Sabían que esto les daría solo unas pocas horas antes de que el coronel Patterson se diera cuenta de que habían desobedecido sus órdenes, pero esas horas podrían ser suficientes para salvar a docenas de familias inocentes. Marcus se haría responsable de toda la operación, insistiendo en que él había obligado a los otros a participar, aunque todos sabían que era una mentira diseñada para proteger a sus compañeros tanto como fuera posible. El proceso de evacuación comenzó antes del amanecer, y fue una de las operaciones más emotivas y desafiantes que cualquiera de ellos había enfrentado jamás. Trabajando en silencio y con la eficiencia nacida de la desesperación, ayudaron a familias enteras a reunir sus pocas pertenencias y a caminar por senderos seguros hacia un monasterio abandonado a varios kilómetros de distancia, donde sabían que estarían a salvo al menos temporalmente. Los refugiados, inicialmente temerosos de estos soldados estadounidenses que habían aparecido en la oscuridad, pronto comprendieron que estaban siendo salvados en lugar de capturados, y su gratitud silenciosa fue más poderosa que cualquier medalla militar que Marcus hubiera podido recibir. Entre los evacuados había una familia que Marcus recordaría por el resto de su vida. Los Dubois, una pareja judía de mediana edad que había estado protegiendo a 5 niños huérfanos, ninguno de ellos sus propios hijos biológicos. La señora Dubois se acercó a Marcus antes de partir y, en un inglés quebrado pero lleno de emoción, le dijo que él y sus compañeros le habían devuelto la fe en la humanidad. Le entregó una pequeña fotografía de los niños que habían estado cuidando, diciéndole que quería que recordara las vidas que había salvado si alguna vez dudaba del valor de su decisión. Marcus guardó esa fotografía en su bolsillo, junto a su corazón, y la llevaría consigo durante el resto de la guerra y el resto de su vida. Cuando el coronel Patterson descubrió lo que había sucedido, su reacción fue explosiva pero también compleja. Marcus y sus compañeros fueron arrestados inmediatamente y enfrentaron cargos de insubordinación, deserción y traición, delitos que en tiempo de guerra podrían haber resultado en ejecuciones sumarias. Sin embargo, algo inesperado sucedió durante los días siguientes. Otros soldados del regimiento, tanto blancos como negros, comenzaron a hablar abiertamente sobre sus propias dudas respecto a algunas de las órdenes que habían recibido recientemente. La historia de lo que Marcus y sus compañeros habían hecho se extendió rápidamente por todo el campamento, y con ella llegó una conversación incómoda pero necesaria sobre los límites morales de la obediencia militar. El caso llegó hasta el general Bradley, quien se encontró enfrentando no solo una situación de disciplina militar, sino un dilema moral que podría tener implicaciones duraderas para todo el ejército estadounidense. Durante los interrogatorios, Marcus fue claro y directo. Había desobedecido órdenes porque esas órdenes requerían que cometiera atrocidades contra civiles inocentes, algo que iba en contra de todo lo que Estados Unidos supuestamente representaba en esa guerra. Argumentó que un soldado tenía la responsabilidad moral de cuestionar órdenes que fueran claramente inmorales, y que la verdadera traición habría sido seguir ciegamente comandos que habrían resultado en el asesinato de niños inocentes y familias refugiadas. Durante las semanas que siguieron, mientras Marcus y sus compañeros esperaban el resultado de su corte marcial, algo extraordinario comenzó a suceder en el frente occidental. Varios otros incidentes similares salieron a la luz, situaciones donde soldados estadounidenses habían sido ordenados a atacar objetivos civiles basándose en información de inteligencia cuestionable. La investigación reveló que había habido una serie de errores sistemáticos en la recopilación y análisis de información de inteligencia, errores que habían resultado en órdenes para atacar objetivos civiles inocentes. El caso de Marcus Washington se convirtió en el catalizador para una revisión completa de los protocolos de inteligencia y las reglas de combate del ejército estadounidense. La presión pública también comenzó a acumularse cuando la historia de Marcus llegó a los periódicos estadounidenses. Los reporteros de guerra que habían cubierto la historia inicialmente como un caso de insubordinación militar comenzaron a investigar más profundamente y descubrieron la verdad sobre Saint-Pierre-du-Mont y los refugiados que Marcus había salvado. Pronto, la narrativa cambió completamente. Marcus ya no era visto como un traidor, sino como un héroe que había tenido el valor de hacer lo correcto incluso cuando eso significaba desafiar a todo el sistema militar. Las familias de los refugiados salvados comenzaron a escribir cartas al presidente Roosevelt,
describiendo cómo estos soldados estadounidenses les habían devuelto la esperanza en la humanidad. El general Bradley tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de proceder con la corte marcial, ordenó una investigación completa de los eventos que habían llevado a la orden original de atacar Saint-Pierre-du-Mont. La investigación reveló una red de incompetencia e incluso corrupción en algunos niveles del comando militar, donde oficiales estaban inflando los informes de amenazas enemigas para justificar ataques más agresivos que podrían acelerar sus propias promociones. El coronel Patterson fue uno de varios oficiales que fueron transferidos o dados de baja como resultado de esta investigación, mientras que Marcus y sus compañeros fueron no solo exonerados, sino condecorados por su valor moral. La Medal of Honor que Marcus recibió fue histórica por varias razones. Fue una de las primeras otorgadas a un soldado afroamericano durante la Segunda Guerra Mundial, pero más importante aún, fue otorgada específicamente por desobediencia valiente en lugar de obediencia heroica. La ceremonia de premiación fue un evento mediático importante, utilizado por la administración Roosevelt para destacar los valores democráticos por los cuales Estados Unidos estaba luchando en la guerra. En su discurso de aceptación, Marcus habló sobre cómo su abuela le había enseñado que la verdadera valentía no viene de seguir órdenes, sino de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Jimmy Rodríguez, Robert Chen y Thomas Kowalski también recibieron condecoraciones significativas, y los 4 soldados fueron transferidos a unidades especiales, donde sus habilidades de juicio moral fueron consideradas tan valiosas como sus habilidades de combate. Pasaron el resto de la guerra trabajando en operaciones que requerían no solo valentía física, sino también la capacidad de tomar decisiones morales complejas bajo presión extrema. Su unidad se convirtió en un modelo para nuevos protocolos militares que enfatizaban la responsabilidad individual de los soldados, de evaluar la moralidad de sus órdenes, especialmente en situaciones que involucraban a civiles. Después de la guerra, Marcus regresó a Alabama con la esperanza de usar su nueva prominencia para luchar contra la segregación y la discriminación racial que aún prevalecían en el sur. Sin embargo, descubrió que incluso su estatus de héroe de guerra no lo protegía completamente del racismo sistémico. Fue rechazado en varios trabajos por empleadores blancos que se sentían incómodos con un hombre negro que había demostrado la voluntad de desafiar la autoridad cuando creía que estaba equivocada. Paradójicamente, el mismo valor que lo había hecho famoso también lo convertía en una amenaza percibida para el status quo racial del sur de posguerra. Sin embargo, Marcus encontró su vocación trabajando con organizaciones de veteranos y grupos de derechos civiles, utilizando su historia para ilustrar principios más amplios sobre la justicia y la resistencia moral. Se convirtió en un orador poderoso y respetado, viajando por todo el país para contar su historia a audiencias universitarias, grupos religiosos y organizaciones comunitarias. Su mensaje era siempre el mismo, que el verdadero patriotismo a veces requiere la voluntad de desafiar a tu propio gobierno, y que la obediencia ciega nunca es una virtud cuando está en conflicto con la conciencia moral. La historia de Marcus también tuvo un impacto duradero en la evolución de la doctrina militar estadounidense. Sus acciones contribuyeron directamente al desarrollo de lo que más tarde se conocería como los Principios de Nuremberg, las directrices internacionales que establecen que seguir órdenes no es una defensa válida para crímenes de guerra. El ejército estadounidense incorporó formalmente el concepto de desobediencia moralmente justificada en sus manuales de entrenamiento, estableciendo protocolos claros para soldados que enfrentan órdenes que creen que son moralmente cuestionables. Marcus fue consultado directamente en el desarrollo de estos protocolos, y sus perspectivas ayudaron a dar forma a políticas que salvarían innumerables vidas civiles en conflictos futuros. Durante las décadas de 1950 y 1960, mientras el movimiento de derechos civiles ganaba impulso en Estados Unidos, Marcus se convirtió en una figura clave que conectaba la experiencia militar con la lucha por la justicia racial doméstica. Trabajó estrechamente con líderes como Martin Luther King Jr., proporcionando una perspectiva única sobre cómo los principios de resistencia no violenta podían aplicarse tanto en contextos militares como civiles. Su experiencia de enfrentar la injusticia dentro de las estructuras institucionales le dio credibilidad tanto con veteranos blancos como con activistas de derechos civiles, convirtiéndolo en un puente importante entre comunidades que a menudo estaban en conflicto. Los refugiados que Marcus había salvado en Saint-Pierre-du-Mont nunca lo olvidaron. Durante los años de posguerra, muchos de ellos emigraron a Estados Unidos, y varios lo buscaron específicamente para agradecerle y para mantener contacto.
La familia Dubois se estableció en Nueva York, donde el señor Dubois se convirtió en un sastre exitoso, y cada año en el aniversario de su evacuación, enviaban a Marcus una carta detallando cómo habían prosperado sus vidas y las vidas de los niños que habían salvado. Estos recordatorios anuales del impacto de sus acciones proporcionaron a Marcus una fuente constante de fuerza durante los periodos difíciles de su vida posterior. Una de las consecuencias más inesperadas de la historia de Marcus fue su influencia en la formación de la Organización de las Naciones Unidas y el desarrollo del derecho internacional humanitario. Diplomáticos y abogados internacionales estudiaron su caso como un ejemplo de cómo los individuos dentro de las estructuras militares pueden y deben actuar para proteger a los civiles, incluso cuando eso requiere desobediencia a órdenes superiores. Sus acciones fueron citadas en varios tratados internacionales, como un precedente positivo para la responsabilidad individual en situaciones de conflicto armado. En 1967, cuando Marcus tenía 49 años, fue invitado a testificar ante el Congreso sobre las cuestiones morales relacionadas con la guerra de Vietnam. Su testimonio fue particularmente poderoso porque habló tanto como veterano de combate como activista de derechos civiles. Argumentó que los soldados estadounidenses en Vietnam tenían la misma responsabilidad moral que él había asumido en Francia: evaluar críticamente sus órdenes y negarse a participar en acciones que resultarían en daño innecesario a civiles inocentes. Su testimonio contribuyó a un debate nacional más amplio sobre los límites morales del poder militar estadounidense. Durante los años 1970 y 1980, Marcus trabajó como consejero para veteranos que regresaban, especializándose en ayudar a soldados que habían enfrentado dilemas morales durante su servicio militar. Muchos veteranos de Vietnam lo buscaron específicamente, habiendo oído hablar de su historia, y necesitando hablar con alguien que entendiera las complejidades de mantener la integridad moral en situaciones de combate. Su oficina se convirtió en un refugio para veteranos que luchaban con culpa, remordimiento o confusión sobre acciones que habían sido forzados a tomar durante la guerra. La influencia de Marcus se extendió también al ámbito académico, donde su historia se convirtió en un estudio de caso estándar en cursos de ética militar, filosofía moral y estudios de liderazgo. Universidades de todo el país lo invitaron a dar conferencias, y siempre enfatizaba que su historia no era única, que en cada generación y en cada conflicto había individuos que enfrentaban decisiones similares entre la obediencia y la conciencia. Lo que hizo su caso especial, argumentaba, no fueron sus acciones individuales, sino el hecho de que se convirtió en un catalizador para cambios sistémicos más amplios. Jimmy Rodríguez, Robert Chen y Thomas Kowalski mantuvieron amistad con Marcus durante toda su vida, y los 4 hombres se reunían anualmente en el aniversario de los eventos en Saint-Pierre-du-Mont. Estas reuniones se convirtieron en eventos mediáticos menores, utilizados por organizaciones de veteranos y grupos de derechos civiles para destacar temas de justicia social y responsabilidad moral. Cada uno de los hombres había seguido caminos diferentes después de la guerra, pero todos mantuvieron un compromiso compartido con los principios que habían defendido esa noche en Francia. En 1984, Marcus fue invitado a regresar a Francia para una ceremonia especial en Saint-Pierre-du-Mont, donde el pueblo había erigido un monumento conmemorando no solo a los refugiados que habían encontrado seguridad allí durante la guerra, sino también a los soldados estadounidenses que habían arriesgado sus vidas para proteger a esos refugiados. La ceremonia fue emotiva e internacional, con representantes de múltiples gobiernos y organizaciones humanitarias. Marcus, ahora de 66 años, habló sobre cómo esa pequeña aldea francesa había cambiado no solo su vida, sino su comprensión de lo que significaba ser verdaderamente valiente. Durante su visita a Francia, Marcus también se reunió con algunos de los refugiados ahora ancianos a quienes había ayudado a evacuar 40 años antes. Muchos de ellos habían construido familias prósperas, y algunos de sus hijos y nietos habían seguido carreras en servicio público, trabajo humanitario o derechos humanos, inspirados por las historias que habían escuchado sobre la noche en que soldados estadounidenses arriesgaron todo para salvar las vidas de extraños. Estas reuniones confirmaron para Marcus que las consecuencias de las decisiones morales pueden extenderse a través de generaciones de maneras que nunca podemos predecir completamente. El legado de Marcus Washington se extendió más allá de su propia vida, de maneras que él nunca podría haber imaginado. Su historia se convirtió en material de estudio obligatorio en las academias militares estadounidenses, donde los cadetes aprenden sobre la importancia de la responsabilidad moral individual dentro de las estructuras de comando militar. El principio Washington, como llegó a conocerse informalmente,
estableció que los soldados no solo tienen el derecho, sino el deber de cuestionar órdenes que puedan resultar en violaciones de los derechos humanos fundamentales. En 1995, cuando Marcus tenía 77 años, fue invitado a hablar en la ceremonia de dedicación del Museo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, D.C. Su discurso conectó su experiencia personal en Saint-Pierre-du-Mont con las lecciones más amplias que la humanidad necesita aprender sobre la importancia de la resistencia individual contra la injusticia sistémica. Argumentó que el Holocausto no fue solo el resultado de la maldad de unos pocos, sino también de la complacencia de muchos que eligieron seguir órdenes en lugar de seguir su conciencia. Durante sus últimos años, Marcus escribió una autobiografía titulada Cuando la obediencia se convierte en traición, Memorias de un soldado rebelde, que se convirtió en un bestseller y fue traducida a múltiples idiomas. El libro proporcionó una cuenta detallada no solo de los eventos en Saint-Pierre-du-Mont, sino también de su vida antes y después de la guerra, incluyendo sus experiencias con el racismo, su trabajo en el movimiento de derechos civiles y sus reflexiones sobre el significado del valor moral en una sociedad compleja. Las ganancias del libro fueron donadas a organizaciones que trabajaban con refugiados y veteranos. El impacto internacional de la historia de Marcus continuó creciendo incluso después de su muerte en 2003 a la edad de 85 años. Su funeral fue asistido por dignatarios de múltiples países, veteranos de varias guerras y activistas de derechos civiles de diferentes generaciones. Pero quizás el tributo más conmovedor vino de los nietos y bisnietos de las familias que había salvado en Francia, muchos de los cuales viajaron desde Europa para honrar al hombre que había hecho posible sus propias existencias, a través de un acto de valor moral, hace más de medio siglo. La historia de Marcus Washington nos enseña que la verdadera valentía no siempre se manifiesta en el campo de batalla tradicional, sino a menudo en los momentos silenciosos cuando debemos elegir entre la facilidad de la obediencia y la dificultad de hacer lo correcto. Su legado nos recuerda que cada generación enfrenta sus propias versiones de Saint-Pierre-du-Mont, momentos cuando los individuos deben decidir si van a ser cómplices del mal a través de la inacción o si van a arriesgar todo para defender la justicia y la humanidad. Su vida demostró que el cambio social verdadero a menudo comienza con actos individuales de resistencia moral que inspiran a otros a cuestionar sistemas injustos y a trabajar por un mundo mejor. Marcus Washington rechazó una orden, y al hacerlo, no solo salvó vidas inocentes, sino que ayudó a cambiar la forma en que su país entendía la responsabilidad moral del servicio militar. Su valentía cambió la guerra, pero más importante aún, cambió la forma en que las generaciones futuras entenderían la relación entre la obediencia, la autoridad y la conciencia moral. Hoy, cuando enfrentamos nuestros propios dilemas éticos en un mundo complejo y a menudo confuso, la historia de Marcus Washington nos desafía a preguntarnos: ¿tenemos el valor de desobedecer cuando la obediencia significa participar en la injusticia? ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestra comodidad, nuestra seguridad, incluso nuestras vidas, para proteger a los vulnerables y defender lo que sabemos que es correcto? Las respuestas a estas preguntas definen no solo quiénes somos como individuos, sino qué tipo de sociedad elegimos crear para las generaciones futuras. La historia de Marcus Washington trasciende las páginas de la historia militar para convertirse en un testimonio eterno del poder de la conciencia individual. En una época donde la información viaja instantáneamente y las decisiones morales se vuelven cada vez más complejas, su ejemplo nos enseña que los principios fundamentales de la humanidad permanecen constantes. No importa cuán avanzada sea nuestra tecnología o cuán sofisticadas sean nuestras instituciones, siempre habrá momentos donde los individuos deben elegir entre la comodidad de la conformidad y la responsabilidad de la resistencia moral. El eco de sus acciones continúa resonando en cada aula donde se enseña ética militar, en cada tribunal donde se juzgan crímenes de guerra, y en cada corazón que se enfrenta a la decisión de permanecer silencioso ante la injusticia o alzar la voz contra ella. Marcus Washington nos demostró que la verdadera fortaleza no reside en los músculos o en las armas, sino en la capacidad de mantener nuestra humanidad, incluso cuando todo el sistema nos presiona para abandonarla. Su legado vive en cada persona que elige hacer lo correcto cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Esta historia del sargento Marcus Washington nos recuerda que los verdaderos héroes no son solo aquellos que siguen órdenes, sino aquellos que tienen el valor de cuestionar la autoridad cuando va contra la justicia y la humanidad. Si esta historia te inspiró tanto como a mí, por favor dale like a este video y suscríbete al canal para más historias reales de valentía moral que cambiaron el mundo.
Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que a veces la verdadera obediencia es la desobediencia, y que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia cuando elegimos hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te hará reflexionar sobre el verdadero significado del valor.